Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar titulado ¿Cómo las madres, padres y profesionales pueden ayudar al desarrollo lingüístico de los niños y niñas? Yo soy José Miralles, soy de la editorial Giunti y voy a presentar aquí a los ponentes de este webinar que hemos organizado. Así que, pues eso, quiero daros la bienvenida a todos y todas, las personas que han decidido asistir a nuestro webinar, y esperamos que sea de vuestro máximo interés. Agradeceros también vuestro tiempo por ello. Desde Giunti Psychometrics estamos muy contentos de poder presentar este webinar de la mano de dos autores que han escrito este maravilloso libro de competencias comunicativa oral, ¿vale? Estos autores son Marta Gracia y Manuel Sánchez, así que les agradezco mucho su esfuerzo. Son dos doctores en psicología de dilatada experiencia que se han ofrecido para hacer este webinar, así que muchas gracias por ello y por confiar en nuestra editorial, en Giunti, que, bueno, con este libro se amplía una colección que a nosotros, a nuestra editorial, les ha dado muchas alegrías, y esa colección es Comunicación, Lenguaje y Logopedia, en el que tenemos, bueno, un catálogo bastante amplio. Yo no quiero estar quitándole mucho tiempo a nuestros ponentes, que además van a ser acompañados por Ana Luisa Adam, María Josep y Fátima Vega. Pero bueno, el procedimiento del webinar pues lo van a ir explicando ellos, y sin más dilación les voy a dejar que se presenten ellos mismos. ¿Vale? Pues muchas gracias una vez más y espero que os guste a todos. Muchas gracias, José. Hablo inicialmente, pero iremos participando todos. Muchas gracias a todas y a todos los que estáis participando y a todos y todas los que vais entrando. Como ha comentado José, lo primero que vamos a hacer es presentarnos a las personas que que vamos a gestionar un poco este webinar, que somos los dos autores y tres investigadoras del equipo CLOT, que es el equipo que coordino. Marta, ha silenciado el micrófono. Perdón, no sé desde cuándo. Pero... Sí, perdonad, los que no vayáis a participar, por favor, desactivad los micrófonos y las cámaras, ¿vale? Y luego, y si tenéis alguna pregunta, si da tiempo, al final lo veremos, ¿vale? Pero las ponéis todas en el chat, ¿vale? Muchas gracias. Perdona, Marta, continúa. Vale, no sé dónde me he quedado, la verdad, porque eso yo creo que lo habéis desactivado vosotros y no sé, no me he fijado. Bueno, decía que eso, que las cinco personas que vamos a gestionar un poco el webinar somos los dos autores y tres investigadoras del grupo CLOT, que significa Comunicación, Lengua Oral y Diversidad. Y yo soy Marta Gracia, como decía, una de las coautoras del libro. Soy profesora en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación. Soy coordinadora de este grupo de investigación al que me he referido. También soy coordinadora de un programa de doctorado interuniversitario de psicología de la educación. Y bueno, y desde hace muchos años mi investigación se centra en el estudio del desarrollo de la lengua oral en contextos diversos, fundamentalmente en contexto familiar y escolar, y también desde el inicio en la participación de procesos de intervención colaborativa con las familias y con docentes y con logopedas y en general con profesionales
con la intención de mejorar la competencia en lengua oral de los niños y las niñas y adolescentes. Y el libro este, pues como iréis viendo, es el fruto de todo este trabajo que he llevado a cabo yo, pero evidentemente no sola, sino trabajando conjuntamente con estas personas que me acompañan aquí del equipo y con muchas otras investigadoras, estudiantes de doctorado, de grado, que también han participado durante todos estos años. Y no me entretengo más y paso la palabra a Manel, que es el coautor del libro. Vale, pues buenas tardes. También les agradezco su presencia. Yo soy Manuel Sánchez y en estos momentos estoy jubilado. Jubilado laboralmente, porque el interés por el lenguaje y el interés por la investigación, pues esto pues no se jubila uno nunca. Entonces, cuando Marta y las personas del grupo me sugirieron, bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres participar? ¿Cómo podríamos hacer este libro? Pues encantado de la vida. Encantado de la vida porque da la opción también cogiendo un poco de distancia de la inmediatez de las necesidades del momento, también puedes pensar y reflexionar sobre lo que has hecho y lo que podrías hacer y lo que podrías sugerir. Y espero, también sin alargarme más, pues que esto se vea plasmado en las diferentes páginas del libro que les ofrecemos en esta publicación. Podemos pasar al siguiente. María Josep o Ana Luisa, Fátima, la que queráis. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por posibilitar este encuentro de autores, participantes del grupo CLOT y todos los asistentes, porque supone pues, un motivo de celebración, de presentación de este libro. Yo, como ha indicado Marta, también formo parte del grupo CLOT y colaboro con las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo. Nos hemos mirado con Ana Luisa, entonces entro yo. Muchas gracias, yo soy Fátima. Muchas gracias en primer lugar también para podernos dar este espacio, para poder explicar un poquito también cuál es nuestro trabajo en la Universidad de Barcelona como miembros del grupo CLOT, aunque no autores del libro, pero tal y como ha dicho Marta, el libro es parte de nuestro día a día, haciendo investigación, escribiendo los artículos, haciendo todo el trabajo en parte de este grupo de investigación ubicado en la Universidad de Barcelona. En mi caso soy profesora lectora como María Josep en la universidad y haciendo, tal y como he dicho, trabajando en esta misma línea en el trabajo, en el día a día con tanto familias como profesionales de la educación para mejorar el desarrollo de la competencia comunicativa oral, tanto en lengua oral como en otras modalidades en nuestro día a día. Así que muchas gracias y doy la palabra a Ana Luisa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Luisa Adam y yo también soy profesora de la Universidad de Barcelona. Actualmente soy profesora asociada y también soy miembro del grupo de investigación que está bajo la dirección de Marta. Y es un placer poder estar aquí para compartir, ¿no?, pequeñas pinceladas de lo que realmente hacemos dentro del grupo de investigación y que se ve reflejado de diferentes maneras, ya sea pues con la publicación de libros o publicación de artículos o simplemente en el trabajo directo con las familias y los profesionales que también nos abren, ¿no?, las puertas para poder trabajar con ellos e intentar ayudar a mejorar todas estas prácticas educativas que vamos viendo de manera conjunta. Entonces, muchas gracias y bueno, pasamos a explicar un poco, ¿no?, de qué se trata todo este compendio de capítulos. Exactamente, gracias a los cuatro, a las tres y a Manel. Sí, la intención ahora es hacer un breve resumen de los 4 capítulos que tiene el libro para que os podáis hacer una
una idea y para que decidáis si realmente os interesa leerlo con calma, que es lo que intentaremos conseguir a lo largo de este webinar. El primer capítulo se centra en presentar principales resultados de numerosas investigaciones, evidentemente un resumen de investigaciones que hemos ido revisando, leyendo, trabajando sobre ellas a lo largo, como decía antes, de los últimos años y que ponen de relieve la importancia de la participación de los niños y las niñas en contextos naturales, con las personas que participan en estos contextos, desde el contexto familiar, evidentemente, que es el primer contexto en el que el contexto en el que nacen, en el que empiezan a interactuar con sus madres, sus padres, sus hermanos, otras personas presentes en el contexto, pero posteriormente el contexto escolar, a veces muy pronto, al cabo de 4 meses, 5 meses, 6 meses del nacimiento ya pueden participar en contextos escolares, de escuelas infantiles y posteriormente niveles superiores de escolaridad y también, por supuesto, en otros entornos que no son ni la familia ni la escuela, como son entornos en la comunidad, realizando actividades extraescolares con otras personas, con adultos, niños mayores, pequeños de la misma edad. En todos estos contextos, los adultos fundamentalmente, pero también los compañeros, son personas que en el momento en que interactúan con los niños utilizan una serie de estrategias de tipos muy diversos, pero que promueven el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Son estrategias que de alguna manera podemos denominar o etiquetar como ayudas al proceso de desarrollo que llevan a cabo los niños, haciendo preguntas, retomando las intervenciones que hacen los niños, imitando sus acciones, y realizando respuestas contingentes a estas intervenciones de los niños. En el contexto familiar, evidentemente, se trata de estrategias que los adultos utilizamos sin ser conscientes de ello, pero que son fundamentales para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Y en el contexto escolar, no solo las maestras, sino todos los adultos que interactúan con los niños utilizan estas estrategias de manera ya más o menos consciente y también son fundamentales para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. En el texto se utiliza se utiliza muy a menudo la palabra pragmática, la palabra diversidad, la palabra multilingüismo, multiculturalidad, diferencias individuales, personalización, puesto que tenemos muy claro que los niños participan y cada vez más, y en nuestro contexto aquí en Cataluña, en España, pero en general, actualmente en todos los contextos, son contextos diversos y los niños son diversos en cuanto a intereses, motivaciones, culturas, lengua, condiciones económicas, sociales, ritmos de aprendizaje y todo esto de alguna manera son elementos que a veces suponen retos para las familias y sobre todo para los docentes, para profesionales, logopedas, y en este libro, en este primer capítulo entramos, digamos, en esta cuestión para dar paso a continuación a los siguientes capítulos que tienen como intención proporcionar estrategias para evaluar estas interacciones que tienen lugar en estos contextos y sobre todo para proporcionar algunos instrumentos para evaluarlas y para intervenir y mejorar estas interacciones, estos contextos, la calidad de estos contextos, evidentemente con el fin último de contribuir al desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los niños. No me alargo más en relación a este primer capítulo. Doy la palabra a Ana Luisa Adam para que continúe resumiendo un poco el contenido del siguiente capítulo, que está centrado, como decía ahora, en la evaluación de estas interacciones que tienen lugar en estos contextos desde una perspectiva naturalista y concretamente en el contexto familiar.
Ana, muchas gracias, Marta. Como bien has ya anticipado, ¿no? Este segundo capítulo nos mete un poco en el contexto familiar y digamos que puede tener como la finalidad de romper este concepto que tenemos de que la intervención siempre tiene que estar a cargo del experto, ¿no? Del profesional. Y lo que intenta es abrir todas estas posibilidades para adentrar a la familia como un agente más de intervención. Y entonces, en un primer lugar, lo que nos presenta son estos instrumentos que pueden ser de ayuda tanto para los profesionales como para lo que son las familias, en el hecho de poder evaluar un poco cómo son estas interacciones comunicativas que tenemos en las situaciones naturales y ver de qué manera podemos intervenir y mejorar todas estas competencias lingüísticas. También lo que nos presenta el capítulo es un breve resumen de cómo todo este enfoque que ha habido, todo este movimiento que ha habido en los últimos años con un especial interés en introducir este enfoque naturalista, en lo que es la atención temprana, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre mientras más pronto se hagan las intervenciones, pues más fácil será toda esta mejora de las dificultades que puedan presentarse o de estas competencias que aún no estén del todo desarrolladas. Hay muchísimos estudios que sustentan todas estas posturas y en el libro se presenta una breve síntesis de cuáles son aquellos principales autores que respaldan esta manera de proceder, manera de evaluar, manera de intervenir. También se presenta a la familia en un contexto importante de proporcionar información necesaria para tener una evaluación completa de lo que es las competencias que presenta el niño o la niña en el contexto familiar. Y de tal manera que esto nos permita complementar con la evaluación que se pueda hacer en el contexto escolar y poder tener una visión más completa de todas estas competencias y qué es lo que hace falta trabajar dentro del contexto familiar y el contexto escolar. Se hace una breve presentación de cómo ha sido este cambio de enfoque en únicamente centrarnos en una intervención logopédica dentro de un aula o una consulta y pasarla a lo que es el enfoque del trabajo colaborativo, con la intención de que los padres puedan implementar las estrategias que se les propongan o que se consideren más adecuadas en consenso con ellos para mejorar estas habilidades lingüísticas dentro de las actividades de la vida diaria. La intención siempre es que se aprovechen las rutinas de casa y todas las actividades que se dan en el día a día y convertirse de esta manera en agentes clave para todo este proceso de mejora. De esta manera, ya teniendo la visión de que la familia también es un agente importante dentro del campo de lo que es la intervención lingüística, lo enlazamos con lo que es el tejer redes, ¿no? Con los diferentes contextos. Y para esto, ahora María Josep nos dará una visión de lo que es ¿no? todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral dentro de lo que es la escuela inclusiva. Gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Yo enfocaré mi presentación con relación al contexto escolar, como ha sido introducido, y tenemos que considerar en primer lugar cuál es la perspectiva, dónde nos situamos. En el libro, ambos autores defienden el modelo de la metodología conversacional. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refieren? La metodología conversacional consiste, y ahí reside la gran innovación que supone, en aunar tanto la enseñanza orientada al desarrollo de todas las competencias con la enseñanza orientada al desarrollo en sí de la competencia comunicativa y lingüística. Es decir, tradicionalmente en la escuela los docentes sí tenían en cuenta que la lengua se tenía que trabajar de una forma transversal, pero no se llegaban a concretar qué elementos permitían este trabajo. Y por ello, en el marco del libro se explicita
que se entiende y qué elementos constituyen esta propuesta de metodología conversacional. Cómo trabajamos en el aula, cómo se acompaña al alumnado, de manera que la lengua oral no solo sea instrumento para el desarrollo de las competencias, sino también sea un objetivo en sí mismo. Y por tanto, es en esta integración donde reside la gran aportación. ¿Qué elementos se destacan? ¿Cómo es posible para los docentes posibilitar este desarrollo de la lengua oral? Se parte y se destaca de 3 dimensiones clave. En primer lugar, la dimensión del contexto y la gestión de la comunicación. En segundo lugar, cómo es el diseño instruccional. Y en tercer lugar, las funciones comunicativas. ¿Qué se entiende por la primera dimensión? El contexto y gestión de la comunicación. Los autores describen cuáles son aquellos elementos que son clave para favorecer la interacción comunicativa, la comunicación en el aula. ¿Qué modelo, cómo se pretende que se dé esta comunicación? Pues el objetivo último es que sea una comunicación en red, es decir, que no es el docente el centro de atención, el que habla todo el tiempo y donde los alumnos y las alumnas deben estar callados y escuchar, sino todo justo lo contrario. El docente se convierte en un facilitador en el que posibilita en cómo ordena los materiales, cómo ordena el contexto físico para promover que la comunicación se dé entre todo el alumnado y que sea el máximo de participante. También reviste de una gran importancia las normas de comunicación, cómo se inician los turnos, cómo se gestionan, todo cómo estimula el docente para poder provocar la mayor participación del alumnado. La segunda dimensión a la que he hecho referencia es el diseño instruccional, es decir, se valora cómo el docente explicita los objetivos de aprendizaje. También qué acciones facilitan la activación de conocimientos previos, cómo se explicitan los objetivos específicos de trabajo de la lengua oral y de la comunicación. Otro elemento clave es el rol activo que deben tener los alumnos y alumnas. Y no solo respecto a la evaluación está en manos del docente, sino que se fomenta también la coevaluación y la evaluación de cómo ha sido toda su participación y cómo se ha fomentado la interacción dentro del aula. La tercera dimensión, que forma parte de la metodología conversacional, son las funciones comunicativas. Y en este caso tiene un papel muy importante como el docente, pero también y sobre todo el alumno y la alumna proporcionan información, cómo utilizan el lenguaje para regular la acción, cómo se llevan a cabo estas pequeñas síntesis de todo lo que se está trabajando en el aula y que permiten dar continuación a la construcción conjunta del conocimiento, y cómo se cierra, ¿no? Cómo se cierran los diferentes episodios comunicativos. Por tanto, la metodología conversacional propone un modelo complejo de diferentes elementos en el contexto escolar que la participación y la implicación y la puesta en marcha de todos ellos contribuye al uso de la lengua, no solo para desarrollarla, para aprender, para participar, para crear estos contextos ricos, sino también como instrumento para el desarrollo de capacidades y de competencias.
y esto es una parte muy importante del libro y que será la base para el desarrollo de los diferentes instrumentos de evaluación. Y a continuación seguirá Manel Sánchez con el siguiente capítulo del libro. Vale, pues muchas gracias, María Josep. La verdad es que me has allanado mucho el camino para explicarles el siguiente punto. Yo querría comenzar comentando, que ya lo cito en el libro también, una caricatura que se hizo famosa unos tiempos anteriores, en que el pedagogo Francesco Tonucci, que escribía en los cuadernos de pedagogía, nos ilustraba sus artículos. Y entonces en uno de ellos se veía la maestra haciendo silencio, que empieza la clase de lengua. Veamos qué contradicción, qué oxímoron en esta caricatura. Y venía a indicar, como ya viene siendo también nuestro propósito y se ha enunciado en los capítulos anteriores, que hay que dar un vuelco a la metodología tradicional y dar la palabra al alumno. ¿Cómo damos la palabra al alumno? Pues a través de lo que nos ha explicado María Josep, que está descrito en el libro, la metodología conversacional. Me toca añadir un poquitín más de este aspecto, viendo, porque ha sido un poco el objetivo que nos hemos propuesto también, si nos queremos alejar de que cuando hay un problema, una dificultad, un retraso, tenemos que ir al especialista, un terapeuta del lenguaje, etc. O queremos huir también del tópico que la lengua se trabaja básicamente en clase de lengua, veremos que en la lengua la trabajamos en matemáticas, en conocimiento del medio, en educación física, a través de trabajos por proyectos, etc. Entonces, en las siguientes páginas hemos ilustrado cómo compaginamos los contenidos de matemáticas con esta metodología conversacional y con este trabajo del lenguaje. Por ejemplo, cuando a los alumnos les planteamos un problema, lo podemos hacer en grupo, en pequeños grupos, y que ellos resuelvan, lancen sus hipótesis, elaboren sus propuestas, verifiquen, dejen de verificar, evalúen, etc. Todo esto son funciones lingüísticas, y son funciones lingüísticas aplicadas a los contenidos matemáticos. Ponemos a veces mucho énfasis en, bueno, tienen que aprender un texto argumentativo. Bueno, es que explicar un problema es aplicar los mecanismos del texto argumentativo a las matemáticas. Es que tienen que hacer una discusión, llegar a unas conclusiones, negociar unos significados. Bueno, cuando explicamos un problema y tenemos que ver, nos piden estos datos, necesitamos hacer estas operaciones, pero antes tenemos que buscar esta información. Posteriormente tenemos que correlacionarla con esta otra. Estamos haciendo un trabajo lingüístico de hilvanar todos estos conceptos, que luego los cuantificaremos en un resultado que será 25,23, pero que anteriormente los procesos lingüísticos han sido impresionantes en todo este trabajo. Si de las matemáticas pasamos al conocimiento del medio y les mandamos a hacer una observación y han salido a la calle o han salido a la montaña y nos han tenido que explicar después lo que han visto, nos tienen que hacer un trabajo descriptivo, nos tienen que verificar pues, los detalles que les han llamado la atención, etc. Estamos utilizando también un texto descriptivo y estamos implicándolos en un texto descriptivo cuyos conocimientos van repletos de conocimientos lingüísticos aplicados a los conceptos nuevos que han visto pues, en su trabajo. Hemos hablado de, o parece que hoy en día, digamos, no podamos decir dos palabras seguidas en educación, sino decimos, es que trabajamos por competencias, o es que trabajamos por, bueno, ¿qué quiere decir entonces ser competente? Bueno, querrá decir
saber interpretar, saber correlacionar estos datos que nos han dado anteriormente en los conceptos cuantitativos de matemáticas o posteriormente en los conceptos del medio físico y social en esta asignatura. Hay un autor que hablaba, Luria, Alexander Romanovich Luria, hablaba de la función directiva del lenguaje. Y la función directiva del lenguaje quiere decir, en pocas palabras, que las palabras como motor, una orden, una instrucción, una descripción, como motor de unos movimientos que vamos a hacer. Claro, pero luego tenemos la educación física, que básicamente se trata, entre otras cosas, además de que corramos más lento, más despacio, etcétera, etcétera, ejecutemos unas instrucciones. Y para ejecutarlas, obviamente, las tenemos que interpretar. Los conceptos de más rápido, más fuerte, más flojo, etcétera, etcétera, son conceptos siempre relativos y negociables. ¿Y cómo los negociamos? ¿Cómo los relativizamos? Pues a través del lenguaje, que nos explican si esto quiere decir más rápido, esto quiere decir más lento, esto quiere decir más flojo, esto quiere decir más fuerte, por ejemplo. A esto tendríamos que añadir también luego la introspección, que a veces se deja en el olvido, a veces una clase de gimnasia acaba en la ducha, pero pensamos que igualmente no tendría que acabar en la ducha, tendría que acabar pues con un comentario de introspección de qué grupos musculares hemos puesto en marcha, qué funciones fisiológicas se han activado, cómo relacionamos nuestra alimentación con nuestra respiración, con los ejercicios que hacemos, etcétera, etcétera. Conocimientos fisiológicos, pero conocimientos del lenguaje, utilizados y trabajados a través del lenguaje. Y así cada una de las áreas que podríamos decir, por ejemplo, de la educación visual y plástica. Cuando explicamos un cuadro, cuando debatimos con los compañeros si nos gusta este color, no nos gusta este color, si me produce esta sensación, porque entonces estamos, cuando produce esta sensación, me ha gustado, no me ha gustado y tal, estamos tocando el lenguaje en terrenos emocionales. Por lo tanto, vemos que el lenguaje es el elemento más transversal del currículum y al mismo tiempo que crea sinergias con el resto de los conocimientos. Es decir, sinergias quiere decir que se multiplican, no únicamente se suman, sino que van en una progresión ascendente. Bien, bueno, si continuamos más, hacemos un spoiler del libro y más vale entonces que dejemos para que sean ustedes mismos que tengan ocasión de ojearlo y revisar en todas sus páginas de qué va y qué es lo que les explicamos. Fátima, supongo que continuarás. Continúo yo, muchas gracias, Manel. En mi caso, el último capítulo, os hablaré un poquito del último capítulo del libro, que es un capítulo muy breve que habla sobre la colaboración, de la importancia de la colaboración familia-escuela o familia-profesionales. Es un capítulo muy corto porque, tal y como os imagináis, la importancia de la colaboración con la familia ya se da en los otros capítulos previos, es decir, que se va unando la intervención y la evaluación de la competencia oral con la importancia de que las familias sean parte de este proceso tanto de detección de dificultades en el área de la comunicación y el lenguaje como sean parte importante de la intervención. El libro lo que quiere intenta romper con algo que ya también han dicho las compañeras y también Manel, con la idea de que se toman decisiones únicamente en la escuela es quien decide, o cuando hay dificultades en el área de la comunicación y el lenguaje pasa a primer plano el logopeda, ¿no? Y es quien parece que es el que dirige la orquesta y las demás personas, ¿no? Tienen que ir como tras lo que va dictaminando, ¿no? Un profesional del área de la comunicación y el lenguaje. Cuando el libro quiere romper un poquito esta idea, romper jerarquías y realmente dar importancia al trabajo realmente colaborativo, en que nos pongamos todos en la misma posición y sepamos aportar cada uno y sacar de cada gente lo más importante, ¿no? Por un lado, todo lo que pasa en la escuela
es importantísimo para poderlo comentar, poderlo hablar, poderlo tratar en el día a día en casa, a la vez que todo lo que pasa en casa es súper importante para poder hablar y tratar en el día a día en la escuela. Entonces, estos dos contextos son muy, muy importantes, pero tenemos que ayudar a los agentes de ambos contextos para que realmente se conozcan, se crean estas sinergias para poder aprovechar, ¿no?, el día a día en ambos contextos. En el libro también se hace un poquito de hincapié a la importancia del uso del video como herramienta para reflexionar sobre estas interacciones de las que hablaba Marta en el primer capítulo y también Ana Luisa en este contexto más de atención temprana, cómo podemos analizar las interacciones entre familia, escuela o entre familia y el niño o escuela y el alumno para ver cómo podemos promover estas interacciones, porque el objetivo último, el fin último es mejorar la competencia comunicativa del niño, pero no entendemos una mejora de esta competencia comunicativa sin una mejora de estas estrategias que utilizan los adultos para promover este desarrollo. Entonces, en esta línea, el libro intenta, ¿no?, también dar este enfoque de empoderamiento de las familias, empoderamiento de los profesionales y cómo mejorar esta relación para el fin último de mejorar la competencia comunicativa del alumnado. Y el libro acaba con un párrafo, ¿no?, pero que muy, muy interesante y que puedo destacar alguna frase que dice que el fin último es que queremos adultos que se comuniquen mejor con sus hijos o queremos adultos que se comuniquen mejor con sus alumnos, ¿no? Y de esto se trata el libro. El libro intenta dar herramientas para mejorar la manera de trabajar la lengua oral, pero de interactuar con nuestros niños y niñas, tanto en escuela como en contexto familia. Y en esto, digamos que es una parte muy importante y que tenemos que ser conscientes de que esto es, también Marta lo ha dicho, que a veces actuamos, ¿no?, interactuamos sin tomar conciencia de cómo lo hacemos. Hacemos una pregunta sin haber sido anteriormente, sin haber tomado conciencia de por qué hacemos esa pregunta. Entonces el libro intenta que tomemos conciencia, que paremos un momento y tomemos conciencia de que es muy importante el uso de estas estrategias. Creo que hemos resumido, Marta, no sé qué te parece bien estos capítulos. Sí, la verdad es que yo creo que ha quedado bastante claro cuáles son los grandes temas que tratamos en este libro y que, bueno, que ha podido dar pie ya a generar, esperamos, interés en la lectura del libro. Si os parece, pasamos a la tercera parte, digamos, de este webinar, porque llevamos con el tiempo muy justo, nos hemos alargado más de lo previsto. Y bueno, esta tercera parte era un poco las preguntas que nos hacéis vosotras tres, ¿no? Ana Luisa, María Josep, a Manel y a mí. Y bueno, si os parece, bueno, empiezas Ana Luisa y intentamos quizá pues tratar otras cuestiones que no han salido tanto ahora en este resumen, quizá más vinculadas con los instrumentos que estamos recogiendo en el libro. Si te parece, Marta, empiezo yo misma. Sí, porque Ana Luisa tenías la segunda parte. Sí, bueno, como vamos muy justos de tiempo, mi intención quizá... Vale, ¿era saltar? Ok, pues adelante, no, Ana Luisa. Integrar un poco los instrumentos, no sé, lo digo por el tiempo, como veáis vosotras. ¿Sí? Bueno, yo creo que se ha hablado ya muy claramente del papel que se le está otorgando a la familia, ¿no?, dentro de todo este proceso de evaluación y de intervención, y que son aquellos que constan con mayor información de cómo está el proceso de desarrollo de sus hijos, cómo los ven, en una situación muy natural, ¿no?, nada estructurada, como sería hacer una evaluación únicamente dentro de una consulta. Entonces, dentro de lo que es el libro se presentan diferentes instrumentos y uno de ellos es el Evalov,
¿no? Entonces, si pudieses, Marta, explicarnos un poco qué papel también jugaron, o sea, si jugaron un papel las familias dentro de la elaboración o la adaptación de este instrumento al momento de diseñarlo y de pensar los ítems que se valoran dentro de esto, y cómo se llevó a cabo esta adaptación al contexto familiar, teniendo en cuenta que ya estaba previamente en el contexto escolar. Sí, la verdad es que la EVALOF, escala de valoración de la lengua oral en contexto familiar, es un instrumento que elaboramos posteriormente a otro instrumento que es la EVALOE, que es la escala de valoración de la lengua oral en contexto escolar, que es un instrumento que elaboramos a partir de una investigación que llevamos a cabo, investigación y sobre todo intervención, asesoramiento a maestras de una escuela de educación infantil y primaria, en la que intervenimos con las maestras, las asesoramos a partir de las observaciones que hicimos en clase, en la que participamos las personas que estamos aquí del equipo CLOT y otras personas, y fundamentalmente lo que hicimos es, pues eso, observar sus clases y llevar a cabo entrevistas, reuniones, perdón, con ellas, y reflexionar conjuntamente sobre las clases y ir aportando, y fuimos aportando orientaciones, estrategias, ideas que ellas iban incorporando. Al final del proceso nos dimos cuenta de que realmente las maestras habían mejorado desde nuestro punto de vista claramente. Los niños utilizaban más el lenguaje, lo utilizaban funcionalmente en diferentes asignaturas, en diferentes tipos de actividades, y la pregunta que nos hicimos: ¿y ahora cómo demostramos que realmente las maestras han mejorado tanto la educación infantil como la educación primaria? Entonces nos vimos con la necesidad de elaborar un instrumento que nos permitiese demostrar que realmente había cambios y que incluso lo pudiésemos hacer a nivel cuantitativo, ¿no? La calidad de esta interacción, de esta clase, es de 35, por decirlo así, y al final del proceso, al cabo de los 6 meses, pues es de 65, ¿no? Entonces es cuando elaboramos la EVALOE, la escala de valoración de la lengua oral en contexto escolar, que es una escala de observación pensada para que un investigador, logopeda, maestra, psicopedagogo, observe una clase y en base a estas 3 dimensiones que ha explicado muy bien María Josep, contexto comunicativo, diseño instruccional y funciones comunicativas, valorar, puntuar para entendernos, ¿no? cada uno de los 30 ítems que tiene este instrumento, del 1 al 3, y de alguna manera ello significaba que estábamos evaluando cómo la maestra enseñaba y cómo los alumnos aprendían lengua oral en clase, y realmente nos permitió demostrar que había una mejora tanto en las clases de la maestra de educación infantil como de primaria. Utilizamos este instrumento, está publicado esta escala, pero también está recogida de manera bastante detallada en el libro, y de hecho también hay una versión simplificada de esta escala de valoración que creemos que puede ser muy útil como screening insisto, para logopedas, maestras que se quieren observar mutuamente entre ellas. Yo te observo a ti, tú me observas a mí, y reflexionamos conjuntamente sobre nuestras clases, y nos parece que este es un elemento que incorpora este libro, que es la primera vez que lo publicamos, esta versión reducida. Y a partir de este instrumento elaboramos la EVALOF, que es esta escala para observar situaciones de interacción en contexto familiar entre el niño, la niña o los niños, si son hermanos, y la madre, el padre u otros adultos, pero con la misma intención, la intención de que una persona pueda observar directamente o a través de un vídeo. También lo hemos hecho, lo hemos utilizado mucho, y sobre todo durante estos años últimos de pandemia, a realizar observaciones en contexto familiar, y que realmente nos han permitido también, siguiendo las mismas 3 grandes dimensiones que están en la base, como comentábamos antes, de la metodología conversacional, valorar estas interacciones y evidentemente con la idea de ir introduciendo elementos de intervención, de trabajo colaborativo, de asesoramiento, de reflexión conjunta con las familias, con la idea de que estas valoraciones se llevasen a cabo de una manera relativamente periódica, y al final realmente las puntuaciones, para decirlo así, fuesen más altas. Y también hay una versión de la EVALOF autoaplicada, que es para que las familias reflexionen o se
autoevalúen, autoobserven en casa actividades que llevan a cabo con sus hijos en contextos diversos y haciendo actividades diversas desde preparar la comida, desde a jugar, conversar, a mirar cuentos, etcétera, pero con la intención de que realmente también implique un trabajo de asesoramiento con logopedas, fundamentalmente, y que vaya mejorando esta calidad de la interacción, entendiendo, y la hipótesis de partida evidentemente es clara, que eso promoverá el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños y las niñas que están participando. Estos serían un poco dos, que de hecho casi son tres, ¿no? de los instrumentos que se pueden encontrar en el libro y con hojas, digamos, de respuesta que se pueden fotocopiar, es decir, que se pueden usar para hacer observaciones directamente. Entonces, Marta, el desarrollo de estos dos instrumentos ha permitido contrastar, ¿no? Y sobre todo contrastar cuál es la realidad, cuál es el ideal, ¿no? Que de esto va la evaluación, de dónde estamos, qué características tiene la interacción, ¿no? En el contexto familiar, en el contexto escolar, y qué podemos mejorar. Pero el grupo no se ha detenido aquí, sino que ha iniciado el desarrollo de otro instrumento que supone un paso muy importante, ¿no? Hacia adelante. ¿Por qué no nos explicas un poco más en qué consiste la Evalue SSD y qué aporta respecto al origen, ¿no? A la Evalue y al Evalov? Sí, en los últimos años hemos desarrollado una aplicación digital que es la Evalue SSD. Evalue, las siglas significan lo mismo que significaban cuando he hablado anteriormente, pero la SSD es Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones. Es un instrumento digital y en este caso pensado para que los docentes de educación infantil, primaria y secundaria, porque está ya validado en los 3 niveles educativos, y de hecho ahora se está probando ya en contexto universitario, puedan autoevaluar sus clases también en base a 30 ítems muy basados en la evaluación original, en la escala de observación, pero por tanto algunos ítems están relacionados con las acciones que hace el docente en clase, pero otros ítems están relacionados con lo que hacen el alumnado y algunos con lo que hacen unos y otros. Entonces, la idea es que este instrumento sea un instrumento de evaluación, por un lado, pero también un instrumento formativo, es decir, que este recurso digital incluye información, ideas, preguntas de reflexión, vídeos en los que se ilustran estos 30 ítems y explicaciones de lo que son cada uno de los ítems, de las dimensiones a las cuales pertenecen los ítems. Los ítems también están agrupados en cuanto a nivel de complejidad. Hay ítems claramente más complejos que otros. Y este instrumento, y además es un instrumento, como decíamos, de toma de decisiones. Es decir, que cuando un docente autoevalúa una clase revisando todos estos recursos de aprendizaje que incluye la herramienta, al final de la evaluación se le proponen 6 ítems para que elija 3 de esos ítems y que eso suponga que va a intentar incorporarlos a sus siguientes clases hasta que vuelva a hacer otra evaluación de su clase. Realmente ha sido un instrumento, está siendo muy potente, lo hemos utilizado en diferentes estudios que hemos llevado a cabo con eso, como decía, en educación infantil, primaria, secundaria, en diferentes tipos de escuelas y de clases en las que había niños con discapacidad intelectual, niños con sordera que se comunicaban con lengua de signos, escuela rural, diferentes tipologías de escuela y además también lo tenemos traducido en lenguas diferentes, está en catalán, en castellano, en inglés y en portugués, porque también lo hemos utilizado en Brasil y la verdad es que, bueno, que estamos muy satisfechas de cómo está funcionando y de cómo realmente los docentes valoran valoran la experiencia como realmente un aprendizaje y una toma de conciencia de lo que comentaba Manel, de la importancia realmente de contribuir al desarrollo de la competencia oral, no solo
en sí misma, sino como un instrumento de aprendizaje de todos los contenidos escolares y, por tanto, de desarrollo de todas las otras competencias, además de la competencia oral. Y bueno, y ahora es lo que os comentaba, estamos analizando los últimos datos que hemos recogido en educación secundaria, obligatoria en institutos de Cataluña y de Madrid y también de Chile, y ahora pues nos estamos animando incluso a utilizarlo en contexto universitario. No sé si queréis, ¿hay alguna pregunta de los participantes o...? Bueno, muchas gracias, Marta. Me temo que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, así que, bueno, las preguntas las tendrá que resolver el libro, que habla por sí mismo. Yo le he podido leer, echar un vistazo estos 2 últimos días y, bueno, ya entre este webinar y lo que el propio libro dice, me ha quedado una visión mucho más clara, ¿no?, de estas competencias comunicativas. Así que, bien, yo voy a ir terminando ya este webinar. Agradecerle una vez más a Marta, a Manuel, a María José, a Ana Luisa y Fátima su colaboración. También agradecer a todos los participantes su asistencia. Creo que ha sido un webinar muy interesante. Al menos a mí, todo esto que habéis estado hablando, en particular lo de los instrumentos de evaluación y que habéis ido creando, me ha resultado, a título personal, de las cosas más interesantes, pero bueno, también es porque es mi campo de estudio, en cierto sentido. Así que, como información adicional, este webinar estará publicado próximamente, en los próximos días, en la página web de Unity, Psychometrics, y en su canal de YouTube, con lo cual podréis consultarlo ahí si alguna persona se ha metido un poco más tarde para poder ver el inicio del webinar. Y ya está, nada más. Agradecer una vez más a los autores y nos vemos en el próximo webinar. Venga. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de poder compartir con todas las personas que han entrado en nuestra propuesta y bueno, y esperamos que os haya interesado y que compréis el libro y que contactéis con nosotras y con nosotros si tenéis interés en saber algo más, además de lo que ya dice el libro, que es mucho. Adiós. Chao. Adiós, buenas Adiós. tardes. Adiós, Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.